¿Qué tipo de historia modifica la realidad de los hechos o los inventa, haciéndolos pasar como verdaderos y creíbles a pesar de los elementos sobrenaturales y o inverosímiles que estos puedan contener? Si tu respuesta fue la leyenda o el mito, estás en lo correcto. Ahora bien, ¿qué tipo de mito o leyenda modifica la realidad de los hechos contemporáneos de una comunidad o los inventa y los hace pasar por verdaderos y creíbles a pesar de los elementos sobrenaturales y o inverosímiles y se transmite de manera oral o escrita y a través de medios de comunicación masiva? Mitos y leyendas urbanos. Los mitos y leyendas urbanos pertenecen al folclore contemporáneo. Son una creencia popular, a veces relacionada con una superstición que, a pesar de contener elementos sobrenaturales y o inverosímiles, es relatada como una historia real, de hechos verídicos sucedidos en la actualidad. La palabra folclore en inglés viene de folk, que significa pueblo, y lore, que significa acervo, saber o conocimiento. El saber del pueblo, es decir, cosas que el pueblo da por sentado como conocimiento creado por el pueblo. El objetivo de este video es hablar y reflexionar acerca de los mitos urbanos como una posible problemática social, y con las preguntas planteadas al principio podría ser fácil pensar de inmediato que los mitos urbanos son un problema, o tal vez podría ser poco para etiquetarlos como tal. Entonces, hay que saber que un mito urbano generalmente causa una reacción en la gente, y esta provoca un impacto en la sociedad que, pensándolo como una problemática, es un impacto enteramente negativo. Por ejemplo, alrededor de reptiles y anfibios existe cierta variedad de mitos, como el que dice que cuando un sapo es molestado, explota, o que cuando tomas a un sapo, orina y salen verrugas en las manos, que las salamandras tienen la capacidad de embarazar a las mujeres si se bañan en ríos, etc. Por más sobrenatural y o inverosímil que puedan sonar estas afirmaciones, hay quienes las dan por hecho como ciertas, y el resultado es la gente matando a estos animales por miedo y desconocimiento. Según el Instituto de Ecología de México, en 2017, en el país el 50% de especies de anfibios y el 46% de especies de reptiles se encontraban bajo la categoría de riesgo por leyes mexicanas e internacionales, y entre los motivos mencionaban como amenaza las creencias populares relacionadas con los mitos urbanos sobre estos animales. Otro ejemplo sería el mito del chupacabras en los años 90, en México. Alrededor de la supuesta existencia de esta criatura se organizó todo un movimiento de cacería, y la histeria colectiva fue tanta que hasta los policías locales se organizaron para proteger a la población. De hecho, lo curioso del chupacabras es que su mito se presentó cuando México atravesaba un contexto sociopolítico bastante tenso, con el asesinato del candidato a presidente Luis Donaldo Colosio y el escandaloso fraude electoral orquestado por Salinas de Gortari. Las televisoras y medios de comunicación cada vez dedicaban más tiempo y espacio a todo lo relacionado al chupacabras, de manera que eso era una noticia más grande que la situación sociopolítica, y eso podría formar parte de la problemática que pueden presentar los mitos urbanos, una desviación de la atención de los problemas que realmente son importantes. Si hasta de la pandemia se ha sospechado que es una supuesta conspiración de las grandes naciones para controlar la población mundial, la atención se desvía del verdadero problema. Entonces, a lo largo del video revisaremos otros ejemplos con el fin de explicar cómo funciona esta problemática, y para esto he seleccionado a 5 autores misteriosos y unos cuantos extras que con sus ideas nos ayudarán a entender desde una perspectiva teórica social. Para entrar en un poco de contexto sobre lo que son los mitos, hablaremos de los orígenes de la civilización de Abdullah Öcalan y de Mito y Realidad de Mircea Eliade. Öcalan menciona que la mitología surgió como el primer método para intentar abarcar y entender todos los acontecimientos. Era una forma de buscar la verdad y comprender el universo. Por parte de Eliade, el mito cuenta una historia sagrada del tiempo primordial, aquel en el que, gracias a las acciones de seres sobrenaturales, la realidad comenzó a existir, ya sea en una forma total, como el universo, o en un solo fragmento, como el comportamiento humano. Según Öcalan,
la manera en la que la mitología entendía la vida en coherencia con la naturaleza dio lugar a una considerable variedad de comunidades hasta que finalmente aparecieron las primeras grandes religiones. La transición de la mitología a la religión se marca con el origen de la escritura, pues en la interpretación religiosa es esencial la forma de actuar conforme con la palabra atribuida a los dioses, siendo este un auténtico sentido de la vida y el único camino para alcanzar la verdad. Quien no siga esa verdad será castigado por toda la vida. De hecho, esta característica de la religión podría provenir en gran medida de la mitología, ya que Eliade dice que las sociedades arcaicas consideraban al mito como una historia verdadera, de inapreciable valor, sagrada, ejemplar y significativa, hasta que los griegos poco a poco fueron quitándole ese estatus metafísico y acabó significando todo lo que no puede existir en la realidad. Parece que Durkheim no estaría muy de acuerdo con lo que dicen Eliade y Ocalan, pues para él la mitología se hizo sin ningún método, siguiendo únicamente los azares y las casualidades de la vida, y por ello no merece ningún crédito como forma de entender o darle sentido a la existencia. Él toma los mitos como fenómenos religiosos que no dependen de ninguna religión determinada, sino que son restos de religiones desaparecidas o desorganizadas que se forman bajo la influencia de causas locales y constituyen el folclore. Sin embargo, algunos de los elementos que utiliza para explicar y entender la religión podrían, aparentemente, ser también la razón del surgimiento de ciertos mitos urbanos conectados con el ámbito religioso, y otros más en términos generales. El primer elemento sería el de lo sobrenatural, aquello que pertenece al misterio, que es incognoscible e incomprensible. Según Durkheim, la religión es una forma de especular sobre lo que la ciencia no comprende, pues al hombre las explicaciones religiosas le parecen sencillas y las ve como la manera más inmediata de comprender lo que sucede a su alrededor. El ser humano no necesita ningún método para darse cuenta de que existen secuencias entre los hechos y el orden constante en el que suceden, como el ciclo día y noche, y tampoco lo necesita para darse cuenta cuando este orden es alterado, como cuando hay un eclipse, cosa que al suceder es atribuida a causas extraordinarias y excepcionales, es decir, sobrenaturales. No obstante, la religión no tiene únicamente el objetivo de explicar lo excepcional y anormal de las cosas, sino lo que también hay de regular y constante en estas mismas. El segundo elemento es el de la distinción entre lo sagrado y lo profano. Durkheim dice que los fenómenos religiosos se ordenan en dos categorías fundamentales, las creencias y los ritos. En el caso de las creencias, estas son estados de opinión y consisten en representaciones. Por otro lado, los ritos son determinados por la naturaleza especial de su objetivo, la cual se expresa en la creencia. Siguiendo con esta idea, todas las creencias establecen una clasificación de las cosas, sean reales o irreales, y son representadas por dos géneros opuestos designados con las palabras sagrado y profano. Lo sagrado es considerado como lo que es superior a lo profano en cuanto a dignidad y poder. Sin embargo, no solo se trata de una distinción de fuerzas que están en ambos géneros y simplemente en uno de ellos en mayor grado, sino que lo que hay del lado de una cosa es totalmente diferente a lo que hay en la otra. A lo sagrado se le atribuye el mundo de lo ideal y lo trascendente, mientras que a lo profano el mundo material. Se trata de naturalezas opuestas, de manera que no es posible pertenecer a uno de los mundos sin haber abandonado por completo el otro. Es tanta la heterogeneidad entre ambos mundos que no solo se conciben como separados, sino también como hostiles y rivales entre sí, pues no es soportable la idea de que ambas cosas se confundan o siquiera entren en contacto. No obstante, no es posible que ambos mundos no entren en contacto, porque si así fuera, lo sagrado no sería sagrado, ni lo profano sería profano. Por lo tanto, el encuentro entre estas dos cosas no solo es complicado ya de por sí, sino que además es imposible que suceda sin que lo profano se vuelva sagrado en cierta medida. Por último, la magia, que según Durkheim se compone también de creencias y ritos.
Y así como la religión, la magia tiene sus mitos y sus dogmas, solo que más rudimentarios porque tiene fines más utilitarios y técnicos, y no pierde el tiempo con especulaciones. Las invocaciones realizadas por la magia y las fuerzas que pone en acción son de la misma naturaleza que las de la religión, si no es que las mismas. Sin embargo, la religión rechaza la magia, porque ésta realiza de manera profesional la profanación de las cosas santas y vuelve del revés las ceremonias religiosas, manifestando cierta hostilidad contra estas. Entonces, ¿qué sucede con un hecho considerado como sobrenatural, del que la religión no tiene una respuesta que esté dentro de lo sagrado? Es profano. Y si involucra la magia, entonces es hostil. ¿Y qué mito urbano surgió acerca de seres sobrenaturales, profanos y practicantes de la magia? Así es, las brujas. La razón por la que pongo de ejemplo a las brujas es porque su concepto nació como la explicación de las conductas sobrenaturales, profanas y mágicas de ciertos individuos de la sociedad, y fue ideado en el contexto contemporáneo en el que tuvo lugar uno de los fenómenos históricos religiosos más trascendentales, la caza de brujas. La cacería de brujas podría reflejar todo lo malo y problemático que implica un mito urbano, pues hubo una reacción colectiva hacia la creencia popular de la existencia de las brujas, y el impacto desembocó en la persecución de cualquier persona acusada de brujería, un término que definía actos y circunstancias considerados como sobrenaturales, profanos y a los que se les atribuía el poder de la magia, se hallara evidencia o solo se tratara de rumores. De hecho, en varias fuentes se menciona que ninguna persona denunciada fue detenida o encontrada infraganti en el delito del que se le acusaba, pero se les juzgó y ejecutó de igual manera, tratándose en su mayoría de mujeres jóvenes. ¿Pero qué tiene que ver esto con la religión y la explicación de Durkheim? Sencillo. Según Durkheim, la religión es el más primitivo de los fenómenos sociales. De ella, por transformaciones sucesivas, han surgido las demás manifestaciones de la actividad colectiva: derecho, moral, arte, ciencias, formas políticas, etc. Si tomamos lo que dice Durkheim como cierto, entonces de la religión surgieron los mitos urbanos igualmente, al ser estos una manifestación colectiva del folclore local. Incluso, con el mismo mito urbano de las brujas, podemos ver lo que mencionaba el autor acerca de que la religión no solo explica lo sobrenatural, sino lo que hay de regular y constante en ello mismo, porque durante la caza de brujas, la iglesia cristiana estableció la existencia de las brujas como algo verdadero, pues no creer en ellas era una mayor herejía, es decir, que hubo la necesidad de mantener constante lo profano, con la intención de mantener igualmente constante lo sagrado. El objetivo de todo mito urbano es hacer pasar por regular y constante lo que se relata, aunque contenga elementos sobrenaturales o inverosímiles, y lo que lo vuelve problemático es que la gente crea que es verdad cuando no lo es. Con Durkheim podemos entender al mito urbano como una manifestación de la actividad colectiva surgida a causa de la existencia de la religión. Ahora bien, para lograr entender mejor este carácter de colectividad, debemos recordar que el mito urbano pertenece al folclore local y se desarrolla en su contexto contemporáneo, pero también es importante reconocer que, antes de ser una creencia popular, es un rumor. Los rumores son especulaciones no confirmadas que se intentan dar por verdaderas sin que existan datos que comprueben su veracidad, mientras que un mito supuestamente ha confirmado sus especulaciones con datos que directamente se dan por ciertos. Así pues, nos hacemos una idea de por qué el mito urbano es colectivo, es decir, si el rumor se transmite de boca en boca, entonces sin duda el mito también lo hace. Pero ¿qué es lo que hace que la gente lo crea, como para seguirlo transmitiendo? La expresión "no te la compro" cuando alguien nos quiere vender una idea puede ejemplificarse perfectamente aquí, aunque al contrario, hablando de cómo nosotros compramos la idea que nos venden en un mito urbano, y esto solo puede depender del valor de credibilidad o grado de veracidad. Marco Antonio Molina, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, describe en su libro Leyendas urbanas y tradicionales en el México del siglo XXI
que la leyenda es una historia con referentes reales que narra un suceso con elementos sobrenaturales o extraordinarios y que tiene un valor de verdad. Por referentes reales queremos aludir a la mención de personas o lugares conocidos, épocas o incluso objetos, y que se apoya además con déicticos, aquí cerca, hace algunos años, en esta casa. Con esto quiere decir que las historias que se relatan en un mito o leyenda urbanos le sucedieron a personas conocidas y en ocasiones cercanas, incluso a quien las narra, y en lugares reconocibles. Molina menciona que, sea quien sea, citar al sujeto protagonista del relato aumenta su grado de veracidad, ya que al ser narrado por una persona cercana a nosotros, o cercana a quien lo narra, suponemos de inmediato que nada de lo que nos está diciendo es una invención. Así pues, comenzamos teniendo confianza en el narrador y llegando a lo que en la teoría literaria se denomina pacto de verdad, en el que por un momento, al menos mientras nos relatan la historia, decidimos creer que el suceso en verdad ocurrió o podría ocurrir en la realidad. Siguiendo con lo anterior, Molina también dice que la mención de lugares reales y fácilmente reconocibles abre la posibilidad de que otros informantes, familiares o habitantes de ese espacio puedan confirmar su existencia y a su vez lo que se cuenta de este, incrementando el grado de veracidad. También, la ubicación temporal del suceso tiene relación con a quién le ocurrió la historia, como cuando se dice, dijo mi mamá que cuando ella era niña, cuando mi abuelo trabajaba en el taller, o sea, que la historia tiene una ubicación en una época concreta. Sin embargo, en ocasiones la ubicación temporal no es tan exacta, aunque para compensarlo se hace referencia a épocas reconocibles de un lugar, como decir cuando no había electricidad en el pueblo, cuando no estaba el puente del río, etc. Y con esto se mantiene la veracidad, pues quien narra la historia siempre hará el esfuerzo por recordar la mayor cantidad de datos posible que aporten credibilidad, lo que significa que no siempre será igual. De ese modo, con todo lo anterior queda claro por qué tendemos a comprar la historia que nos venden, y es que podríamos decir que el mito urbano está siendo tratado como una mercancía. Justo como Marx lo dice en El Capital, la mercancía es un objeto para satisfacer necesidades del ser humano. Su valor de uso es la utilidad, determinada por los materiales que la conforman y siendo estos los que le otorgan cualidades. ¿Qué necesidad podría satisfacer un mito? La de explicar y entender los acontecimientos considerados como sobrenaturales, irregulares, anormales, etc. ¿Cómo se define el valor de uso de un mito? En este caso podríamos pensarlo como el valor de credibilidad de la historia, y siendo que el valor de uso depende de los materiales de los que está hecha la mercancía y son estos los que le dan cualidades, entonces los referentes reales de un mito, como a quién le sucedió, en dónde y cuándo, son los materiales que le adjudican la cualidad de veraz, que acaba por definir el relato como útil de algún modo. Hasta este momento hemos generalizado a los mitos y leyendas urbanos como relatos con elementos sobrenaturales, según lo que decía Durkheim al respecto de que de la religión surgen las demás manifestaciones de la actividad colectiva, y tomando en cuenta que las creencias religiosas tratan de explicar lo sobrenatural. No es secreto que el estudio de Durkheim sobre la religión carga con un enfoque estructuralista y funcionalista, y si con ese enfoque nos ha dado características definitorias, tal vez con este mismo podríamos descubrir en general por qué se crean los mitos urbanos y cómo estos constituyen una problemática social. Según Radcliffe Brown y su método comparativo, realizar una comparación de la vida social de los diferentes pueblos permite probar que los fundamentos de su desarrollo cultural son uniformes y están sujetos a leyes, pues la aparición de fenómenos semejantes en zonas culturales entre las que no existen contactos históricos puede demostrar que la mente humana se desarrolla en todas partes de la misma manera. Lo primero que habría que hacer es identificar los rasgos paralelos que aparecen en sociedades diferentes, en este caso los mitos urbanos, comparar semejanzas y diferencias entre estos mismos y otros más de distintas culturas, hallar su relación con tendencias generales y posteriormente entenderlos cada uno por separado
como una manifestación particular de un solo sistema universal de fenómenos sociales. Lo que propone Radcliffe Brown es una forma de tratar a las ciencias sociales como ciencias naturales, o sea, exactas, precisas, como si los objetos de estudio de las ciencias sociales pudieran controlarse para experimentar con ellos. Y esto no le parece para nada correcto a Edmund Leach, quien dice que los objetos de estudio de las ciencias sociales tienen voluntad propia y no pueden ser controlados. No pueden ni deben ser estudiados de la misma forma que los objetos de las ciencias naturales. Según Leach, cada hecho o fenómeno social que ocurre es muy diferente al anterior porque no suceden de la misma manera ni por las mismas causas, y ninguno de ellos puede decirnos cómo será el siguiente. De hecho, él se pregunta hasta qué punto los fenómenos sociales son realmente externos al individuo, o si son una costumbre, y qué es una costumbre. ¿Es una descripción de cómo se comporta la gente o de cómo se supone que se comporta? Si lo que dice Leach es cierto, sus ideas ponen en duda la temática de este video, pues decir que todos los mitos urbanos constituyen una problemática social también sería generalizar, porque los estaríamos condicionando. ¿Y cómo podríamos decir que los mitos urbanos tienen consecuencias negativas siempre? ¿Qué tal si para las personas que creen en ellos no es algo negativo? ¿Qué tal si ellos los interpretan de otra manera? ¿A qué me refiero con que los interpretan de otra manera? ¿Cuántas formas de interpretación hay? ¿Los mitos urbanos no tienen una sola forma de interpretación? Partamos de la idea de Clifford Geertz sobre que la cultura es una red de significaciones socialmente establecidas y su análisis debe ser una ciencia interpretativa en busca de las estructuras de significación, su campo social y su alcance. No es una entidad a la que se le pueda declarar la causa de acontecimientos sociales, modos de conducta, etc., sino que es un contexto dentro del cual pueden describirse todos esos fenómenos, y para describirlos se debe tener en cuenta las interpretaciones que hacen de estos mismos las personas que pertenecen a ese contexto. Estudiar la conducta no solo consistirá en observar qué es lo que se hace, sino también qué significan esas acciones, pues en las acciones es donde las formas culturales se articulan. No se trata de estudiar la cultura, sino de estudiar dentro de la cultura. Geertz utiliza un ejemplo muy sencillo, sobre dos personas que se guiñan el ojo entre sí, pero con la diferencia de que la primera lo hace intencionalmente y la segunda lo hace por un tic. Si nosotros viésemos una fotografía de esto, inmediatamente pensaríamos que ambas personas son parte del mensaje comunicativo que implica una guiñada. Nos parecería lo más lógico, pero solo estaríamos haciendo una interpretación superficial de lo que estamos viendo, y cualquier intento de interpretación en términos que no sean los de la cultura que se interpreta es considerado etnocéntrico. Lo que nosotros podríamos interpretar como inverosímil en un mito urbano, para otra persona puede ser perfectamente creíble. Lo que hace o comienza a hacer una persona a causa de creer en un mito urbano, nosotros podríamos interpretarlo como una pérdida de tiempo, pero para la persona puede significar un excelente aprovechamiento de su tiempo. El impacto social y cultural en una comunidad a causa de las acciones tomadas por la gente que creyó en el mito urbano, nosotros podríamos interpretarlo como un problema, pero para ellos puede significar algo bueno. Incluso en el ejemplo de la cacería de brujas podríamos encontrar que, para toda la gente que participó del movimiento, significaba hacer lo correcto o hacer el bien. Por eso es por lo que las conductas deben estudiarse desde dentro del contexto cultural al cual pertenecen, porque si se estudian desde fuera es muy fácil realizar interpretaciones poco o nada precisas. Habría que realizar una investigación etnográfica y descripción densa, como diría Geertz, para hallar la red de significaciones de, por ejemplo, el contexto cultural presente durante la cacería de brujas, o el contexto cultural durante el apogeo del mito del chupacabras. Quizá nos daríamos cuenta de que, para toda esa gente, el verdadero problema podría haber sido no creer en esas historias. Por último, Geertz también menciona que no es posible hallar la esencia de las sociedades nacionales mediante el estudio de las sociedades locales, o más pequeñas.
Por ejemplo, no podríamos decir que la Ciudad de México engloba todo lo que es México. Tal vez, de ese mismo modo, no podríamos entonces decir que los incidentes a pequeña escala con mitos urbanos engloban todo lo problemático de estos mismos, o que siquiera eso pueda implicar que todos los mitos urbanos tienen el potencial de ser problemáticos. A final de cuentas, la cultura no es regular. Ya lo decía Durkheim, no es a nuestros prejuicios, a nuestras pasiones, ni a nuestras costumbres a las que debemos pedirles los elementos de la definición que necesitamos, sino a la realidad misma que tratamos de definir.